o sea, como que empieza a adquirir sentido cuando el apóstol Pablo dice que en Cristo Dios estaba reconciliando todas las cosas en el cielo con todas las cosas en la tierra para llenarlo todo con su presencia. O sea, empiezas a experimentarlo. Tiene sentido finalmente ese versículo, porque no sé cómo se imagina eso un científico, cómo la presencia de Dios va a llenar los átomos. Eso funciona más en la dimensión de nuestra percepción de la realidad, dejar de ver esa percepción como algo ilusorio, subjetivista, menos importante que los hechos, y empezar a entender que la percepción humana de la realidad es la percepción con la que tenemos, con la que contamos, y es el principal vehículo para experimentar a Dios en el mundo. Entonces, eso, el Evangelio Mm. no es yo me muero y me voy al cielo. El Evangelio es cómo toda esa narrativa bíblica que interpreta todo el texto, que te interpreta a ti, que interpreta todas las eras, fue llevada a su máxima culminación. O sea, cómo la cruz, en pocas palabras, resolvió toda la supernarrativa bíblica y cómo la cruz sigue siendo la respuesta definitiva para todos los fenómenos que podemos experimentar. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias por tu invitación. Mi nombre es Sebastián Girado, soy de Cartagena, Colombia. Soy licenciado en teología. Soy también filósofo y simbolista aprendiz. Y ya vamos a profundizar en qué significa eso de simbolista, ¿no? Porque suena medio nueva era, pero veremos que no, no es así. Dale, dale. ¿Dónde Am, estudiaste? ¿Dónde estudiaste teología? en el Instituto Baxter es un seminario teológico de las Iglesias de Cristo. Es una denominación que viene de Estados Unidos como producto de uno de los tantos movimientos de restauración en Estados Unidos, un subproducto de uno de esos movimientos de restauración, de ahí viene la Iglesia de Cristo. Mira, Y sí, ahí pues saqué mi licenciatura, hice mis prácticas en Buenos Aires, en una hermosísima comunidad de fe en Palermo. Ahí estuve 6 meses y luego en el 2017 me gradué y me fui enseguida a trabajar en el campo de la misión. Bueno, misión entre comillas, y sí, porque me fui a hacer misiones a Cartagena, de donde yo soy. Eh, pero pues a tiempo completo trabajando con una comunidad. Me gusta mucho el contacto con las personas. Intento mantener una especie de dualidad entre amor al conocimiento y al intelecto, pero también amor al contacto con las personas. Creo que ambas cosas son fundamentales porque al final del día somos mente, pero también somos cuerpo. Entonces, en cuanto a mi recorrido teológico, mi papá es un hombre de la modernidad. Él siempre desde muy pequeño me enseñó lo que es amar la ciencia, y con ciencia me refiero a la ciencia moderna, ¿no? El método moderno de hacer ciencia. Eh, y pues aprendí a apreciar y a desarrollar una pasión y un amor profundo por la ciencia. Y pues mi adolescencia fue bastante secular, no estaba comprometido con ninguna iglesia en particular. Am, ¿tu Luego, a papá era los 16. cristiano? ¿Tu familia era Pues cristiana? mi trasfondo es católico, pero un catolicismo, digamos, no practicado realmente, por cultura, por Nominal. historia, nominal, sí. Pero luego, por allá a los 16 años, estuve en una clase de filosofía en mi último año de escuela, y un profesor de filosofía que nos empezó a desafiar, ¿no? Y fue la primera vez que me encontré con alguien que me hacía preguntas como, ¿puede la mente humana capturar el infinito? Esa clase de cosas como que te empiezan a despertar, ¿cierto? Entonces, eso como que empezó a calar en mí y empezó una búsqueda, la búsqueda del significado, la búsqueda del ser, ¿no? La búsqueda de todas las búsquedas empezó en ese momento. Y en esa misma época una amiga me invitó a un grupo de jóvenes de una iglesia, y como ya estaba yo en mi viaje existencial filosófico, dije que sí, como para ver qué encontraba allí, ¿cierto? Siempre muy abierto a experimentar. Y allí pues empecé a creer en Cristo, empecé a creer pues empecé a tener fe de manera consciente, y como mi papá siempre me enseñó a ser autodidacta, pues apenas empecé a creer, quise autoenseñarme. Entonces fui a Google,
a buscar cursos bíblicos, diferentes lecciones, diferentes materiales. Y por ahí empezó mi caminar en el mundo del estudio de la Biblia como tal. Creo que el espíritu científico me dirigió por mucho tiempo en la lectura bíblica porque yo empecé a verla como si fuera un fenómeno que tengo que explicar con mis teorías, con mis instrumentos, y de esa manera empecé a aproximarme al texto bíblico. Llegaría a un punto donde esa aproximación alcanzaría su límite, porque hay un punto donde ver a la Biblia como un fenómeno que tienes que explicar en un laboratorio, llega a un punto donde no es así, porque entre más profundo avanzas en el estudio de la Biblia y si realmente respetas los términos de la Biblia, llega un punto donde ya no eres solamente tú el que la está leyendo, sino que ella te empieza a leer a ti. Y ahí ya estamos hablando de un nivel de lectura que trasciende el método científico, porque es como que ya no estás frente a algo inerte, sino que la Biblia es como una especie de ventana a un mundo diferente al mío. Y ese mundo empieza a informar mi realidad. Entonces, así empecé como a, que a transitar de una lectura meramente científica a una lectura más, lo que yo diría mística, o sea, meta racional. No una lectura que negara mi razón, sino que la trascendiera. Porque ya cuando empecé a apreciar el mundo antiguo, con sus símbolos, con sus narrativas, cuando empecé a apreciar los patrones literarios que te presenta la Biblia, ya es un tipo de lectura que empieza a afectar tu epistemología, empieza a afectar la manera como entiendes el ser, la manera como te ves a ti mismo, la manera como ves el mundo. Entonces, por definición, ya es un tipo de lectura que trasciende el método meramente materialista, científico. Y luego, pues, me empecé a apasionar demasiado por ese mundo antiguo, lo que algunos llaman ese mundo encantado de los hebreos, de los cristianos, y ese mundo encantado que realmente se mantuvo hasta la Edad Media. No fue sino hasta la modernidad que todo fue o sea, que todo fue reducido a la materia. Todo se redujo al entendimiento del comportamiento de la materia. Pero hasta la Edad Media el mundo era encantado, ¿no? Un mundo de dragones y de gárgolas y de serpientes y de un montón de cosas. Em, y al punto de que el día de hoy me especializo más que todo en esa clase de lectura. Una lectura que aprecia el símbolo no como una simple metáfora, sino como una manera diferente de describir la realidad, que no obstante sigue describiendo la realidad de una manera, valga la redundancia, real. Leer la Biblia desde el símbolo se parece más a, por ejemplo, hay grandísimas diferencias, pero para que se entienda, se parece más a la noción de arquetipos de Carl Jung. Es esta idea de que hay patrones psicológicos que gobiernan a los seres humanos, incluso más allá de lo individual, ¿no? Que hay patrones psicológicos que nos gobiernan como cuerpo social. Eso es más parecido a la lectura simbólica de la Biblia. Hay símbolos que describen ciertos patrones invisibles, que describen la realidad y que solamente puedes apreciarlos plenamente, describirlos plenamente, no a través de un discurso meramente racionalista, proposicional, sino que en última instancia es mejor usar los símbolos para hablar de esos patrones que gobiernan el mundo. Y como para poder aportar algo, más que nada preguntándote, ¿puede ser que esto tenga que ver eh, con el nacimiento del lenguaje? Es decir, el hombre en algún momento pasa a ser consciente de sí a través de evolucionar en la potencia de su razón. Y llega un Ujú, punto donde él puede dibujar algo en una pared y que otra persona cuando lo ve entienda lo mismo. Es decir, ya algo que mm, venía dándose en el lenguaje quizás no con palabras, sino quizás con sonidos. O sea, el mm, hombre aprendiendo a hablar. Entonces creo que el tema de la escritura, la simbología, es como una representación muy arcaica o muy primitiva, digamos, de nuestra, de nuestra comunicación. Es una instancia muy primitiva que está cargada de mucha simbología justamente por eso. Ahora, hoy tenemos una variedad de símbolos
impresionantes, por lo cual se ha especializado el conocimiento en términos de lenguaje a las letras, los sonidos, tal letra con tal sonido, y así se va construyendo el lenguaje, pero de una manera mucho más compleja, mucho más compleja. Pero en la antigüedad, las ideas, quizás como los símbolos chinos, eran representadas por una figura, no necesariamente por un texto. Ujú. Entonces creo que tiene que ver con eso, ¿no? Sí, Profundizamos un poquito ahí, a ver si más o menos estoy en lo correcto. y tiene mucho que ver con esto. Lo que pasa es que cuando hablamos de lenguaje, si lo primero o si lo único que se nos viene a la mente es una hoja con letras, estamos ya reduciendo realmente lo que es el lenguaje. El lenguaje es en primer lugar imágenes y como imágenes está directamente relacionado con mi experiencia del mundo. Em, por ejemplo, cuando vamos a Génesis capítulo 1, parece una historia súper simple, ¿no? Parece como simplona, como que fue para niños, día, noche, luz, oscuridad, los pececitos, las aves, pero la carga simbólica que tiene esa historia, lo que está haciendo el autor hebreo al hablarte de esa manera es extremadamente sofisticado y abarcante. O sea, te está hablando, te está describiendo la realidad, no en un sentido científico como que el origen materialista del universo, no, no. Te está hablando de un tipo de origen, pero es un origen metafísico. O sea, cómo el universo existe, cómo el universo se mantiene y cómo se manifiesta a nosotros desde nuestra experiencia humana. Y es una descripción no mecánica, sino metafísica, usando patrones. Muy parecido otra vez. Me apoyo mucho en Carl Jung para que me puedan entender. Muy parecido a cómo Carl Jung habla de los, por ejemplo, de los símbolos oníricos, lo que uno ve en los sueños, o cuando Carl Jung habla de los patrones arquetípicos para describir cosas que son invisibles en esencia, pero que descienden a nuestra experiencia del mundo para darle forma. Y cuando Por Carl Jung ejemplo, habla de esas me cosas, puedes dar ajá, un ejemplo de símbolo onírico y arquetipo psicológico? ujú. Bueno, un ejemplo, Carl Jung creo que manejaba 12 arquetipos que no es un test de personalidad, o sea, es más profundo que eso. Es más como tendencias, como polos del comportamiento humano. Y él hablaba, por ejemplo, a ver si me acuerdo de uno de ellos, del brujo, por ejemplo. Y el arquetipo del brujo, si no estoy mal, es esa tendencia de la psique humana de querer manipular o de querer controlar la realidad, de querer entender el mundo y reproducir lo que uno va descubriendo. Que hoy día sería muy parecido a un científico, ¿no? Un científico describe la materia y cuando logra formular una teoría apropiada ya puede reproducir el comportamiento y de esa manera ejerce un cierto control sobre el mundo. Entonces, Ahí en el medio fíjate que pasamos por la alquimia, digamos. sí, la alquimia, que pues mucha gente quiere separar radicalmente alquimia de ciencia, pero hay un continuum histórico y filosófico allí, porque los científicos incluso hoy día, siendo muy materialistas, siguen creyendo que llegará un día en que a través de la ciencia lograremos el paraíso, la vida eterna. Entonces como que el lenguaje se ha vuelto menos mitológico, ya no estamos hablando de la piedra filosofal, pero sigue ahí la narrativa de la cual depende la ciencia. La narrativa de que, ok, algún día, si logramos ya descubrir qué es lo que pasa en la dimensión cuántica, si logramos descubrir qué es lo que hay más allá, si mandamos más telescopios, si curamos el cáncer, la ciencia nos va a dar la vida eterna. Esa es la narrativa, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos yendo por los lados. Dale. Y el símbolo onírico. Estoy monolítico, bueno, en esa parte no me quiero meter mucho porque no soy experto y no quiero Mm. errar, no quiero errar. Bueno, más o Pero ya menos, ahí entendemos, para entender. sí, ya entendemos que un símbolo, como por ejemplo el brujo, como un arquetipo, no es una simple metáfora. O sea, ahí estamos hablando de un componente de la realidad. Suena raro decirlo así porque, de nuevo, por nuestra mentalidad materialista, creemos que lo real es solamente lo físico, los átomos. Pero si yo veo un patrón invisible que se manifiesta en una larga población, al punto de que yo empiezo a predecir, o sea, yo empiezo a entender el comportamiento social a tal punto que puedo incluso predecir lo que va a suceder en algún momento, quiere decir que estoy
capturando un patrón real que describe una dimensión real del universo. Entonces, ahora, si llevamos esa noción a Génesis capítulo 1 y por ejemplo hablamos del día y de la noche, que es una de las primeras distinciones que te hace el texto, que Dios separó la luz de la oscuridad y fue el primer día. A partir de esa noción básica de luz y oscuridad, o sea, los hebreos condensan en esa simple dualidad una cantidad casi que infinita de fenómenos, que tú luego ves eso manifiesto en muchas narrativas del Antiguo Mm. Testamento, donde la luz, que en hebreo es or, se usa de manera casi que sistemática para describir ciertos patrones en las historias. Y la oscuridad también se usa de manera sistemática para describir ciertos patrones. Y no es difícil, o sea, es muy intuitivo. Si yo te pregunto, Jonathan, vuelve a pensar como un niño y dime qué intuyes tú por luz, conocimiento, Seguridad, seguridad, entendimiento, sabiduría. ¿Y qué entiendes por oscuridad? Muerte, miseria, peligro. enigma, peligro, dolor. Esa es la lectura natural de la Biblia. Es solamente porque nos han metido un materialismo burdo por los últimos 200 y pico de años que no leemos la Biblia así. Mm. Y que cuando vamos a Génesis 1 queremos encontrar una descripción mecánica de cómo el universo fue creado. O sea, un niño te lee Génesis 1 y su mente va a empezar a volar, que es la idea, que su mente empiece a hacer todo tipo de conexiones para capturar la realidad más allá de la materia. ¿Sabes qué? Perdóname que te haga un paréntesis. El otro día iba con mi hijo, íbamos hablando en el auto y él me dice, papá, ya sé, me dice. Dios le sostuvo el arnés a los constructores cuando pusieron el piso en la tierra, me dice. Yo digo, ah, mira, mira vos, y le pregunto, ¿y dónde estaban los constructores cuando Dios no tenía, no lo sostenía en el arnés? Y ahí se puso a pensar. Y ahora no me acuerdo qué me contestó, pero inventó toda una teoría, tiene 4 años, ¿eh? Inventó Cuatro toda una años. teoría para explicar a ver dónde estaban parados los constructores, ¿viste? Y es Y muy me sale triste con porque todas esas ahora, cosas ajá, y sí, perdóname, y nada, y le voy, yo le sigo el hilo, ¿viste? Para que piense un rato. por Pero supuesto. como él bailando cosas que aparte aprende de la Biblia, porque le leemos, como misionero le leemos la Biblia para niños todas las noches, y cada tanto se repiten las historias y la historia de la creación y cómo Dios creó las cosas, y él va como vaya armando su propia historia de cómo Dios creó el mundo. Ujú, totalmente, totalmente. Lo triste es que nuestros niños luego van a la escuela y si no tenemos cuidado y no les alimentamos la imaginación de alguna otra forma, los convierten en una máquina de producción. O sea, les cortan la imaginación al punto de Mm. que no, el mundo es solamente materia, es solamente comercio y lo mejor que puedes hacer es, no sé, convertirte en un tipo de, no sé, de manejo de la bolsa, vete para Nueva York, ese es el paraíso, o sea, como que todo pues en términos muy materialistas. Pero Mm. bueno, am, Génesis volviendo uno. a Génesis 1, tienes entonces la dualidad de la luz y la oscuridad. Y si nos vamos a un lenguaje pues, plenamente simbólico, la luz está asociado con el conocimiento, con aquello que yo logro conocer. O sea, la luz es el medio a través del cual puedo ver. En un sentido muy fundamental, o sea, yo te puedo ver porque hay luz entre medio, pero luego yo puedo tomar esa experiencia inmediata de la luz y extrapolarla a un significado más elevado. Y puedo hablar de que la luz, en un sentido más trascendental, es aquello que me permite navegar mi realidad. Y cuando yo lo expreso así, no me refiero solamente a mi realidad física, me refiero a la realidad en todos los niveles que te puedas imaginar. De manera que si yo tengo, por ejemplo, hablemos de muchos filósofos de la fenomenología como Heidegger, que su punto de partida es mucho el Dasein, ¿cierto? Ese es su punto de partida, de que estamos arrojados en el mundo, el hombre ahí, y el primer encuentro con la realidad es un encuentro enigmático, la existencia es dolorosa. Ese es el punto de partida, ¿cierto? De su fenomenología. Eso es análogo a lo que te dice Génesis capítulo 1, Mm. que la tierra al principio era un caos, era un desorden, era una especie de masa amorfa, Algo oscuro. un-
algo oscuro. Entonces, para que nos demos cuenta que ese lenguaje no es una cosa de niños, que nada más tiene que ver con lo espiritual y a mí no me interesa lo espiritual, no, no, es una descripción de la experiencia humana. Y si alguien cree que esa descripción es ficticia o tonta, bueno, vete para otro país donde no sabes, no conoces a nadie, ni siquiera hablas ese lenguaje, experimenta esa oscuridad fenomenológica y dime si no es real, porque eso es lo que te describe Génesis 1. Entonces, es una descripción simbólica del mundo, pero una descripción a través o en función de cómo nosotros experimentamos la realidad. Um, y entonces, si ese es el punto de partida de la creación, quiere decir entonces que la tierra, por decirlo así, sin el cielo, es un lugar que tú no puedes habitar. Y todo Génesis 1, en pocas palabras, es el advenimiento del cielo sobre la tierra. Es Dios haciendo de este mundo caótico, de este mundo Dasein, que todo es enigmático, es Dios entrando en nuestra realidad oscura y enigmática y dándole orden al mundo. Mm. Pero de nuevo, esto no es una descripción científica, sino de cómo nosotros experimentamos el mundo. Am, Perdóname. ¿Se puede hacer un paralelismo con esto de la simbología, con la mitología, por lo menos en Génesis 1? O por lo menos que puedas comparar las dos cosas o decirnos algo de las cosas para entender si hay diferencias, si es lo mismo. claro, claro, hay una relación casi que directa. Cada vez que uno, bueno, vamos a imaginarnos el mundo previo a la modernidad. La gran mayoría de civilizaciones, cuando tú descubres sus libros de historia, pasa algo curioso. Cuando ellos intentan relatar los acontecimientos, digamos, más próximos, más cercanos al presente, la historia suena muy parecida a un historiador moderno, o sea, narra las cosas como hechos, o sea, es inteligible para nuestra mente moderna. Pero cuando tú vas al principio de esos libros de historia, entre más te acercas al principio del libro, se vuelve más mitológica la cosa. O sea, se vuelve como más, ya más fantasioso y son historias cada vez más cortas, como más densas. Tú intuyes como que el autor está metiendo mucho significado en un par de historias fantásticas que parecen ridículas, pero realmente no es así. El mito tiene como función condensar una gran cantidad de significado como pilar fundacional de una civilización. Y de nuevo, eso no es para nada ficticio. Y para que me puedan dar a entender, incluso hoy la mente moderna sigue descansando sobre un mito. Si yo El le mito, pregunto, en términos de lo que vos estás describiendo, el mito es una verdad fundamental de la sociedad. sí, una verdad fundamental de la sociedad, Bien. que está plasmada no en términos mecánicos como un científico moderno, sino que está plasmada en función otra vez de imágenes, donde el énfasis no está en qué tan científica es la descripción de ese mito, sino que el énfasis está qué significan los símbolos que están jugando en esa mitología. ¿Qué significa la serpiente en un sentido muy condensado? ¿Qué significa un árbol? ¿Qué significa todo eso, no? Entonces, el énfasis está en el qué significa y no tanto qué tan forense es la descripción de ese mito. ¿Podemos entrar un poquito ahí respecto de Génesis 1? Por supuesto. Vámonos directamente. Bueno, voy a darte un par de ejemplos. Volviendo con lo de la luz y la oscuridad. Ahí hay demasiadas cosas que decir. A veces las historias son difíciles de entender, no porque sean complejas, sino porque son muy simples. Y un ejemplo de eso es, me voy a ir al campo de la matemática. Tienes una ecuación que explica muchísimas cosas, como es, creo que es la de Einstein, Eh, aceleración, sí, es igual a mc al cuadrado. energía, ¿verdad? Energía Sí, es igual a masa por aceleración al cuadrado. sí. Si yo escribo esa ecuación en un papel y yo te lo entrego y te digo, explaya todas las implicaciones de esa ecuación, o sea, como que uno queda ni idea, o sea, y parece algo sencillo, parece algo insignificante, hasta ilusorio porque es un pedazo de papel, pero si tú le dices a un matemático cuántas implicaciones hay en esta ecuación, no le va a alcanzar la vida para responderte. Esa es la perspectiva desde la cual hay que leer los mitos, incluso Génesis capítulo 1.
Mm. Y si yo le digo matemático, esa ecuación no es tan real como la materia porque es una teoría que está en la mente, o sea, es invisible. El matemático te va a meter una cachetada porque Uh. es una ecuación que describe efectivamente vastísimos fenómenos del universo. El mito es esencialmente lo mismo. Entonces, volviendo a Génesis 1, Dios separa la luz de la oscuridad. Parece muy simple, parece muy tonto, pero lo que te está presentando ahí es que Dios, una de las primeras cosas que Él hace para darle forma al universo es establecer dualidades. ¿Qué tan, qué tanto dependemos de la dualidad para existir? O sea, ¿qué tan fundamental o qué tan necesaria es la noción de dualidad como dualidad para poder interactuar con el mundo? O sea, no puedo terminar de hablar adentro y afuera, abierto, cerrado, prendido, apagado, arriba, abajo, este, oeste, no sé, limpio, sucio, conocido, desconocido. Eso es lo que te está diciendo Génesis en ese solo versículo, que Dios le da forma al mundo a través de la dualidad. O cuando dice matemático, todo el universo de los números está entre el cero y el uno. Y el uno, El cero como la nada y el uno como la unidad. el Y, todo. y el todo. Y entre esas dos cosas está todo el universo. Eso es, esa es la manera de leer cuando dice que Dios creó la luz y la separó como un opuesto de las tinieblas. Y fue el primer día. Entonces, ¿qué es lo que dice el intelectual judío? La razón por la que podemos confiar en la dualidad como un principio para interpretar todas las cosas es que Dios sostiene ese principio. De manera mística, de manera invisible, Él sostiene el principio de dualidad como dualidad para que tú lo apliques en todos los fenómenos que te sea útil. O sea, una cosa que uno dice, wow. Em, Otro ejemplo, cuando hablamos del árbol de la vida, vamos a irnos directo a uno de los símbolos más. Y o sea, si yo quiero ser coherente con mi discurso, lógicamente no voy a agotar el significado del árbol de la vida, pero para que tengamos una idea, ¿en cuántas experiencias de vida apelamos a la idea de ramificación? En todo, para describir la estructura de cualquier organización, tienes un árbol organizacional. Para entender tu propia identidad como ser humano, tienes que apelar al árbol genealógico. Incluso la ciencia, para desarrollar sus teorías del origen materialista del universo, tienen que apelar a la ramificación, La causa y efecto. causa y efecto. En el mundo de la matemática, todo ocurre por ramificación. A partir de axiomas muy sencillos como que A es igual a A o algo así, o B es igual a B. A partir de esos axiomas que parecen como tan tontos, otra vez la idea de que algo es difícil de entender porque es simple, se ramifica todo un sistema que te explica vastas cantidades de fenómenos. Mm. Entonces, el árbol de la Sí, vida tiene que ver con eso. el Big Bang. El Big Bang, eso, o sea, como que muchas veces los científicos se enfocan mucho en la teoría, pero no se dan cuenta de los mecanismos cognitivos de los que dependen para siquiera desarrollar esas teorías. Mm. ¿Y quién sostiene ese mecanismo de ramificación? La respuesta, por lo menos de los judíos, que Dios es el que la sostiene. Y Claro. es algo metarracional, porque es algo como que, por definición, yo recibo eso para siquiera poder pensar. Así que, por definición, esos mecanismos simbólicos trascienden la razón. Em, Están entonces, dados, son un don. son un don. Es una cosa que yo, pues, antes de siquiera pensar, ya dependía de ello. Em, Ese es solamente un aspecto. Entonces, la idea del árbol de la vida es que todo el universo, según la mente judía, es una ramificación de Dios. O sea, y es por eso que los judíos pues tenían 613 leyes. Eran como circunstancias específicas donde ellos intentaban conectar diferentes escenarios a su fuente ontológica, que era Dios. Um, Y y antes es pasan por por los eso 10. que... ¿Y antes qué? Y antes pasan por los 10 primero. Sí, por los 10, ahí está otra vez la, Los la 10 mandamientos. ramificación, ¿no? Sí. Y es por eso que la analogía de la semilla es tan repetida en la Biblia, incluso entre la relación entre el hombre y la mujer, porque se usa mucho el lenguaje de que y Abraham sembró su semilla en Sara.
un lenguaje simbólico. Pero no es una simple metáfora, porque desde la mente judía lo que ocurría era que el hombre pasaba su identidad, sembraba su identidad en la mujer, pero de manera minúscula. Y luego la mujer, que era entendida como un microcosmos del jardín del Edén, su vientre, un lugar oscuro, como una tierra fértil que yo siembro y yo no puedo ver qué sucede, su vientre era como un mini jardín del Edén que hacía florecer la identidad de Abraham. Eso, pues hoy día se está perdiendo, pero ha perdurado por mucho tiempo. O sea, hasta incluso en Estados Unidos, con todas las locuras, todavía hay muchas familias que siguen, por ejemplo, que se casa la esposa y el esposo, y la esposa adquiere el apellido del esposo. O sea, como que aún se entiende eso, ¿no? Pero bueno, me estoy yendo muy lejos por las ramas, volviendo con lo del árbol. Entonces, fíjate, todo eso está condensado en la idea de árbol. Y entonces, ¿qué significa cuando Adán y Eva son expulsados del jardín? Significa que la humanidad perdió la capacidad de conectar su realidad con la fuente del ser. Ya cuando yo te lo digo así, adquiere una dimensión mucho más Mm. profunda que la Que de lectura. hecho dice el texto Ujú, que lo sacó Dios para que no tomen del árbol de la vida ahora. ujú, del árbol de la vida, o sea, ya no lo pueden tomar. Am, También tienes esta idea de que cuando Adán y Eva comieron de la fruta del conocimiento del bien y del mal, se empezaron a culpar el uno al otro. Y parece como una historia tonta de moralidad, de que no puedo culpar a mi esposa, etcétera. Hay algo de eso, pero en un sentido más profundo, lo que te está diciendo es que cuando el ser humano pierde su conexión con la fuente del ser, las dicotomías se cristalizan. Y ya eres tú y soy yo. Y ya no hay un tercer elemento que unifique la dicotomía. Claro. Y toda la historia, desde Génesis capítulo 3 que entra el pecado, hasta el diluvio, es la progresiva cristalización de esa dicotomía. O sea, cada vez más y más y más y más Claro, de hecho, separados. es como que entran en una oscuridad donde no pueden entre ellos dos establecer qué es lo que pasó. Entonces se van echando la Exacto. culpa uno al otro hasta que viene Dios y ordena qué es lo que pasó. Claro. Él sigue como siendo ese elemento ordenador, pero ya las consecuencias se Están vienen, ¿no? dadas. Porque, Claro. porque hubo como un cambio. Ahí viene el sentido más profundo de un cambio espiritual. Cuando decimos que Adán y Eva cambiaron espiritualmente por comer la fruta, muchas veces se entiende como debe ser alguna cuestión de que me quieren hacer sentir culpable, quieren que yo me sienta culpable cuando cometo un error. Pero no, o sea, un cambio espiritual en la mentalidad hebrea es casi que un cambio ontológico en el ser humano, algo mucho más allá de la moralidad. Algo se perdió en la mente, el espíritu, el cuerpo, en todo el ser de Adán y Eva. Algo se perdió que ya ellos dejaron de ser capaces de ver a Dios en su experiencia y de reflejar a Dios en el mundo. Entonces se alejan del árbol y ya no tienen esa taxonomía, no sé cómo llamarle, taxonomía ontológica para saber cómo manifestar a Dios en todas las Mm. situaciones. Una cosa muy profunda. Sí, sí, está bueno. Y, ¿cómo se llama? Y bueno, también podemos hablar de cuando Dios crea al hombre, de la mujer. Sí, ok, bueno. Por ejemplo, la creación. Tenemos que Dios Tenemos crea, 5 minutos. ¿Querés que lo veamos en el próximo bloque? Hacemos el corte acá y mejor, mejor, porque eso es una dale, cosa porque ya. eso te va a llevar tiempo. Sí. Dale, cerramos acá el primer bloque y le damos el segundo. Ahí estamos, Seba. Entonces, segundo bloque, estábamos hablando de Génesis 1. Bueno, ahora pasamos un poquito a Génesis 2. Quedan mil cosas para decir de Génesis 1, pero creo que con los ejemplos que diste, más o menos uno se puede ir dando una idea de qué significa esto de la teología simbólica, de entender el símbolo en la Biblia. Y bueno, también dijiste que hay bastante conexión entre el mito y el símbolo. Yo quería leer un poquito primero Génesis 2, como para que lo tengamos fresco, y ahí podamos hablar un Sí. poquito de la creación del hombre, entendida en términos simbólicos, digamos. Ujú. Dice Génesis capítulo 2, vamos con el verso 4. Dice, estos son los orígenes.
de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, ahí nomás. Hasta ahí. Eso es más que Reina suficiente Valera 60. para, para no acabar, sí. Ujú. Ok, tienes la idea de que antes de que Dios creara al hombre, dice que había un vapor, un agua que regaba toda la tierra. Sí. Otra vez, ahí la pregunta fundamental no es cuál era la ubicación geográfica del jardín del Edén, cuál era la composición de ese líquido, o sea, no es la idea. La pregunta es qué significa la historia. Em, Ok, hay un vapor que riega toda la tierra, no había hombre ni planta para regar. Te está dando la idea de una especie de estado primordial, parecido al mar caótico de Génesis 1, pero ya traído como... Es como que la historia hiciera un zoom in y aplicara el principio de caótico ya al jardín, donde Dios va a sacar al hombre. Y para que veas que esta idea de algo caótico no es algo meramente espiritual o metafórico, es casi, bueno, no casi, pero es muy parecido a la noción aristotélica de potencial, de que para que exista cualquier cosa se requiere la unión de de dos Mm. elementos. Es la teoría ilemórfica. Requieres un sustrato, un potencial carente en sí mismo de propiedades, pero que puede llegar a convertirse en algo, y luego el sustrato oscuro y potencial recibe propiedades invisibles y en esa unión existe el mundo. Esa es básicamente la teoría ilemórfica. La visión de los hebreos no es diferente, porque, y muchas veces pasa que los cristianos modernos intentan como que quieren leer la Biblia como de manera puritana, como que hay que mantenerla lejos de todos los demás sistemas para no caer en un sincretismo y todo esto, pero se les olvida que la Biblia no fue redactada en el vacío y que los sistemas simbólicos, los sistemas de significados de los pueblos tenían más cosas en común que diferencias. O sea, o que por lo menos había como una especie de lenguaje simbólico similar y luego las naciones como que enfatizaban de cierta forma sus narrativas y lógicamente hacían ver las otras narrativas como inferiores, ¿no? Como que mi Dios venció al tuyo. Cada uno O quiere tener la rama más grande, digamos. exactamente, Parece un exactamente. ejemplo medio burdo, pero se entiende aplicado al árbol, digamos. Sí, correcto. Y o sea, y no es difícil de entenderlo porque es lo que estamos viendo en el siglo XXI. Claro. La narrativa moderna se quiso establecer como la narrativa hegemónica, como que ya no hay más nada que pensar, pero la gran deficiencia de la modernidad fue reducirlo todo a la materia. Y ahora lo que tienes es un resurgir narrativo y estamos otra vez como una especie de neopaganismo, como que otra vez tenemos todo tipo de narrativas compitiendo unas contra otras y estamos viendo el decaimiento de todo Occidente. Pero bueno, volviendo a Génesis, el lenguaje es parecido al de Aristóteles. La dualidad fundamental de potencialidad oscura y amorfa que recibe propiedades invisibles y que de esa manera existen todas las cosas. Es la misma noción. Tienes un jardín que es como una especie de potencialidad porque el barro te da esa idea. El barro no tiene una forma específica, pero sabes que tiene mucho potencial. O sea, si tú ves un campo de tierra y la tierra se ve negra, húmeda, bonita, no es nada en concreto, pero tiene la capacidad de hacer crecer una nación entera, ¿no? Entonces, ese es el lenguaje. Mm. Y luego de esa potencialidad, Dios forma al ser humano. Y la forma como Dios lo crea es muy parecido a como creó el mundo. Porque así como en Génesis 1, Dios le va dando forma al universo con su aliento, con su espíritu. Así Con su cuando Dios palabra. crea al hombre, con su palabra, así cuando Dios crea al hombre, lo hace con un elemento terrenal de potencialidad y pone su espíritu dentro de él. Entonces, es por eso que los simbolistas usamos mucho el término de macrocosmos y microcosmos.
porque vemos los mismos patrones repetidos en diferentes escalas. Entonces, lo que tienes en Adán y Eva es un microcosmos de la creación realmente. Es la unión de la tierra y el cielo en un sentido, digamos, en un lenguaje más familiar. Mm. Em, entonces, eso por un lado. Eso quiere decir que algo nos distingue desde la cosmovisión judía. Algo nos distingue de todos los demás seres vivos. Nos distingue el lenguaje de una forma simbólica. No el lenguaje en un sentido estrictamente filológico, o sea, las palabras, las articulaciones, sino lo que el lenguaje simboliza, lo que el lenguaje significa. En un sentido más moderno, lo que nos distingue de los animales es la conciencia, la autoconciencia, eh, y la capacidad de explicar la realidad, ya, la capacidad de interpretar y dominar la realidad. Y la Em, necesidad. y la necesidad, claro. Es como que a la vez que podemos hacerlo, necesitamos hacerlo. Y es algo que se nos es dado, o sea, nacemos en el mundo, no escogemos nacer, pero ya estamos en el mundo con el poder, la capacidad de hacer un mapa mental, interpretar, manipular el mundo y con la necesidad de que eso sea así para preservar la existencia. Entonces, es dado, se nos es dado. Entonces, eso es Adán y Eva, son la unión del cielo y de la tierra, es la imagen de Dios en el mundo. Y Dios nos pone en la cima del mundo. Otra vez, no en un sentido geográfico, sino en un sentido ontológico, porque a diferencia de todos los seres vivos, tenemos esa chispa de Dios, para usar un Mm. lenguaje medio gnóstico, o tenemos la imagen de Dios, de que así como Él puede moldear el mundo con su palabra, ya lo vimos en Génesis 1. Nosotros también tenemos un poder similar, no igual, pero sí análogo. Y el que no crea que los seres humanos no pueden moldear la realidad, pues mira tu entorno, mira lo que es capaz de hacer una narrativa nueva. Mira lo que sucede cuando un grupo de personas empiezan a inventarse términos nuevos, ¿no? Interrupción del aborto. O sea, se inventan términos, a través de esos términos, literalmente moldean la realidad, afectan los principios morales, afectan los principios filosóficos y te cambian hasta la manera como tú entiendes el ser mismo de las cosas. Mm. Entonces, no es una simple metáfora eso de que los seres humanos participamos de la creación del mundo. Estamos viendo hoy día lo moldeable que es la realidad y cómo el lenguaje tiene un papel central en eso. Em, Claro. En términos entonces, perdóname, en términos culturales, hoy no sé si, bueno, creo que allá en Estados Unidos también, se está desde los grupos más progresistas, están intentando, digamos, hacer su trabajo cultural o su batalla cultural desde el lenguaje también. Por ejemplo, acá en Argentina se está viviendo mucho que, por ejemplo, el Estado o las personas que forman parte del municipio utilizan la E para suplantar la A o la O en ciertas palabras, o el arroba, por ejemplo, lo que se conoce como lenguaje inclusivo hoy, y todo este tipo de cosas porque, claro, el lenguaje tiene un poder muy fuerte que es construir tu manera de pensar, ¿no? exacto. Y fíjate, los cristianos están perdiendo la batalla cultural, pero rampantemente porque siguen en la modernidad, siguen reduciéndolo todo a la materia y no se han dado cuenta de aquello que los intelectuales posmodernos pues se dieron cuenta hace como un siglo. Óyeme, tenemos el lenguaje y a través del lenguaje podemos afectar el universo más allá de la materia. Podemos cambiar Occidente con el lenguaje. Como los cristianos siguen mucho en la modernidad y siguen muy aferrados a, no sé, a confiar en los hechos objetivos, como si el objetivo existiera sin el sujeto. O sea, como que quieren apagar o aplastar el posmodernismo burlándose de los intelectuales posmodernos o diciendo los hechos están en contra de lo que tú dices. Quieren detener el posmodernismo con herramientas que ya no son útiles, porque Claro. los posmodernos están moviéndose en el nivel de la narrativa, la mitología, están cambiando los mitos y los símbolos occidentales, están por aquí arriba, controlando muchas cosas. Los cristianos modernistas siguen aquí abajo creyendo que con hechos científicos van a acabar lo que está aquí.
Entonces, Claro, nunca lo van a lograr. lo irónico de eso es que la mayoría de estos tipos de cristianos modernistas en realidad eh, están viviendo como en como en un falso dilema. No como un Mm. falso dilema, sino como una disonancia cognitiva. Ahí está, perdón. ¿Por qué? Porque esto que vos decís de los hechos, de claro, que la modernidad nos influyó de esa manera para percibir los hechos, y no los significados, los símbolos. Entonces, Exacto. se agarra la Biblia, se tiene que interpretar todo literalmente como está ahí, todo lo que dice es todo material así. Se le pierde el significado profundo a las palabras de la Biblia, el simbolismo a la Biblia. Entonces, en esta teología, digamos, se trata de recuperar, esta teología simbólica que estás proponiendo, se trata de recuperar el significado profundo de lo que la Biblia transmite para llevarlo a un plano existencial y de la vida, donde te sea útil para afrontar la realidad de una manera diferente al estancamiento que hoy vive el cristianismo, o el cristianismo Exactamente. moderno, digamos, de la modernidad. Entonces, está muy interesante eso, porque a mí me pareció cada vez que leía la Biblia es como que quedarme en la letra. ¿Viste cuando Pablo dice, la letra mata más el espíritu vivifica? Bueno, imagínate como que vos, el libro, la Biblia, es la letra, o sea, es la materia, pero el significado profundo de sus palabras son su espíritu. Es ahí donde creo que en cierto sentido está la palabra de Dios, ¿no? Uno dice, este podcast se llama La Biblia y la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entendí que una cosa es la Biblia y otra cosa es la palabra de Dios, que están entrelazadas. Una es símbolo de la otra, digamos. Y podemos manejar el lenguaje de decir la Biblia es la palabra de Dios, pero tenemos que saber qué es lo que significa eso. O sea, qué es lo que significa la frase, qué es lo que hay detrás de la frase. No sé si vos tenés algún pensamiento formado respecto a esto que se pueda asociar a la teología simbólica. Por supuesto. Y creo que le atinaste muy, muy al punto. La Biblia, desconectada de todo lo demás, es un montón de páginas y tinta. O sea, partiendo de ahí, ¿verdad? La Biblia, si intentamos leerla independientemente de todo, pues entonces si yo quiero ser consecuente con ese principio, entonces también la tengo que intentar leer independientemente de mi lenguaje, porque mi lenguaje no está en las páginas. O sea, bueno, sí está en las páginas en el sentido de que, Está de que yo ahora porque tenga lo tenés una... traducido, pero si no hablas Sí, griego no podrías. no, no podría ser. Entonces, como que la Biblia, en un sentido estrictamente material, son átomos, o sea, son páginas. No es, es el significado lo que realmente yo tengo que sacar de allí. Pero el significado de la Biblia es, por decirlo así, irreduciblemente completo. O sea, me explico. Para yo entender la Biblia, yo tengo que apelar a mi lenguaje, el español, pero también tengo que apelar, por ejemplo, al contexto histórico y también, inevitablemente, por más que yo insista en mi disasociación o en mi conflicto interno, por más que yo intente negarlo, el contexto moderno informa mi lectura de la Biblia. O sea, todas las cosas con las que yo crecí, mi infancia, mis presuposiciones, mis ideas, Occidente, el cientificismo, todo eso como que es una especie de nube que me gobierna y más me vale reconocerlo, porque si no lo reconozco, entonces toda esa nube de teorías y presuposiciones y principios informan esas páginas. Y entonces lo que yo saco de allí en ese encuentro ilemórfico entre la página y todos esos principios, lo que yo saco de ahí no es lo que realmente debo sacar. Porque esa nube que me informa a mí y que informa a las páginas es muy diferente a la cosmovisión judía, a la cosmovisión antigua. Entonces, es por eso que yo estoy muy agradecido de haber insistido tanto en leer la Biblia, que llegó un punto donde ella me empezó a leer a mí, como que me empecé a dar cuenta, espérame, esta gente vivía en un mundo muy diferente a como yo entiendo mi mundo. Y por un tiempo yo como que me burlaba del lenguaje del apóstol Pablo cuando él habla de principades y de potestades y de principados, como patrones invisibles que gobiernan las masas humanas. Me burlaba de eso, o sea, me parecía fantasioso, estúpido. Luego viene Carl Jung y te presenta la misma idea, solamente que él le pone la palabra arquetipo. Y todo el mundo entonces, uy, sí, Carl Jung descubrió un patrón invisible que gobierna las masas humanas. El apóstol Pablo lo venía diciendo con principados, potestades en las regiones celestes. Pero como nuestra lectura de la Biblia ha sido tan informada
o debería decir desinformada por el materialismo. Vemos esos versículos y son completamente inteligibles, son un mar oscuro, o sea, no sabemos cómo extraer el significado, sino que esas páginas como que permanecen en esa oscuridad de Génesis 1, o sea, permanecen completamente ininteligibles para mí. Entonces, yo solamente tengo dos opciones. Leer la Biblia en el vacío es imposible, mm, porque la Biblia, otra vez, en términos estrictamente materiales, son páginas que necesitan ser interpretadas. Pero ahí está, en el ejercicio de la interpretación, yo nada más tengo dos opciones. Permitir que el materialismo occidental informe mi lectura o permitir que la cosmovisión simbólica de los hebreos informe mi lectura. Son las dos opciones que tengo. O cualquier otra cosmovisión en la que yo me quiera meter. O sea, si yo quiero ir a China y entender la cosmovisión china y leer la Biblia desde ahí, también es una opción. El punto es que siempre voy a depender de este marco invisible que informa mi lectura. mm. Entonces, como conclusión, la relación entre la Biblia y la palabra de Dios, la Biblia es la materia, son los átomos, esas son las páginas. La palabra de Dios es lo que informa mi vida, lo que es revelado en esas páginas cuando yo leo las páginas con el modelo correcto, con la cosmovisión correcta. Y es bien curioso porque cuando uno lee la Biblia como un antiguo y empieza a creer en los símbolos y en los arquetipos y todo este reino invisible, entonces uno se da cuenta de que la Biblia existe no de manera independiente, sino dentro del universo. Y que el proceso a través del cual yo leo la Biblia es igual al proceso a través del cual yo leo mi propia vida. O sea, la Biblia es un enigma, yo Es necesito un, claves. es un microcosmos. Sí, la Biblia es un microcosmos de la realidad, porque la Biblia se maneja en la misma dualidad. Páginas, tinta, material que requiere ser interpretado y principios invisibles que descienden para revelar lo que hay allí. Mi vida es Ujú. lo mismo. Yo soy una persona cuyo primer encuentro con la realidad es enigmático, todo es ininteligible, oscuro, y yo necesito una cosmovisión, un mapa mental para poder vivir, interactuar con la realidad. Entonces, es un Sí. microcosmos del proceso Cuando básico del hablas, conocimiento. viste que a veces se habla de la vida de la iluminación del Espíritu Santo para poder comprender, digamos, la realidad de Dios. Y bueno, los cristianos también la usamos mucho hoy al hablar de la Biblia. O sea, vos podés leer la Biblia, pero si no te ilumina el Espíritu Santo para entenderla, como que no tiene mucho sentido. Entonces, quizás en todo lo que vos estás describiendo tiene como mucho que ver con eso, ¿no? Como si hablar Sí, del Espíritu Santo iluminando tu mente para poder comprender la Biblia es, en lo profundo, la comprensión o la aceptación de diferentes elementos que a vos te van a arrojar luz en el texto para poder comprenderlo. Y a eso mí es lo que parte de, me... ajá, Vale, dale, dale, sí, después yo te eso, digo. eso es parte. Ok, ¿cómo entiendo yo que el Espíritu Santo inspira la Biblia? Mm, Como yo hoy día veo el mundo como una serie como si fuera una cebolla, ¿no? Una serie de microcosmos que están vinculados unos a otros y que la realidad es irreduciblemente holística, es un continuum. Eh, Leer la Biblia inspirado por el Espíritu, primero es que yo tengo que estar alineado con la realidad, o sea, mm, entender y habitar el mundo apropiadamente. mm, La cosmovisión materialista, que cree que todo es materia y que lo espiritual es tu problema subjetivo, que nada tiene que ver con la realidad, eso está muy lejos de ser una vida inspirada por el Espíritu. La persona iluminada no es la que tiene el gran conocimiento esotérico, sino la persona que está alineada con la estructura de la realidad, que vive conscientemente como que yo juego un papel en el universo, yo debo participar con Dios en la creación del mundo, yo debo alinear mi ontología a la fuente del ser, debo reflejar todo lo que Dios es en la medida de lo posible, y esa persona está inspirada por el Espíritu. Y luego esa misma inspiración la va a llevar a leer la Biblia, pero usando la misma idea, ¿no? De que, sí, de que yo tengo que estar alineado con la realidad y leer la Biblia es solo una iteración de ese patrón fundamental, de ver a Dios en todas partes, de querer descubrir y reflejar a Dios en todas partes, incluyendo en la Biblia.
Sí, está bueno. A mí lo que a mí me gusta mucho indagar sobre el tema de la construcción del texto bíblico. Ahora, dentro de poco, voy a hacer un episodio con un muchacho que se va a tratar de la arquitectura de los evangelios. Ujú. No sé si te conté que a mí me falta un final para recibirme de arquitecto. Espero este año poder rendirlo porque ya hace 15 años que estoy en la carrera y ya se hace pesado. Así que me falta un final Sí, solo que lo claro, tengo dormido ahí y quiero terminar. Pero, ¿qué pasa? ya Yo falta veo, poco. así como sé construir, porque soy arquitecto, soy casi arquitecto, porque ya trabajo de esto, veo un proceso. Entonces, a mí siempre me gustó indagar en el proceso de cómo la Biblia se va formando y cómo la palabra de Dios puede cohabitar con el texto bíblico. Y Ujú, entonces a mí me gusta mucho la descripción que vos haces de lo que es estar inspirado, ¿no? Para leer o para escribir. Que es decir, estar correctamente alineado con la realidad de Dios, con la realidad universal. Por lo menos en los términos de tu lenguaje, en los términos de cómo vos conectás con el mundo. Y lógicamente el hombre moderno va a tener un lenguaje bastante más diferente al del hombre antiguo. Y creo que ahí es donde está el conflicto, ¿no? Y donde nos cuesta tanto como cristianos a veces poder lograr captar la palabra de Dios en la Biblia. Pero a su vez también veo que este árbol que vos escribís, que se va ramificando, necesita ser cortado. ¿Por qué? Porque hay ramas que no se conectan bien con la realidad, que no logran adherirse al correcto significado de la vida que Dios ha creado. Y entonces a estas ramas, quizás en términos de texto, podemos llamarlas como apócrifos o extracanónicos o no canónicos. Eh, pero el hombre, quizás en su oscuridad también, porque el hombre falla, el hombre tiene errores y eso es lo que nos quiere transmitir, digamos, Génesis cuando habla de la caída, es decir, no alinea a veces con el sentido y la realidad de la vida y comete actos que no están alineados con lo que Dios quiere. Entonces, a veces en nuestra oscuridad también cortamos ramas que no necesariamente tenemos que haber cortado y que pueden ser útiles porque pueden ser útiles para la comprensión de la realidad de Dios. Entonces, creo que a veces la inspiración en ese sentido escapa a la Biblia. Es decir, no está solamente limitada al texto de los canónicos. Y es ahí donde yo empecé a descubrir que en realidad eh, la revelación en términos en términos teológicos está dada en la historia, no solamente en el libro, y que el libro es un recorte de esa revelación para un tiempo determinado, para una cultura determinada, que va haciendo su progresión de conocimiento dinámicamente y que tiene un continuo hasta hoy. Es decir, desde mi perspectiva, ¿no? O sea, la palabra de Dios no está solamente en la Biblia, sino que puede estar contenida en textos fuera de la Biblia. Ahora, esto no le resta valor a la Biblia porque la Biblia es una pieza fundamental e importante que necesitamos para comprender o para poder captar la palabra de Dios hoy en nuestra vida cotidiana. Porque hay muchas cosas que tenemos que hacer y que no están en la Biblia. Porque el mundo ha cambiado, porque las maneras, la cultura es diferente. Entonces hay muchas respuestas que necesitamos de Dios que no están en la Biblia. Pero a partir de tener la Biblia, de comprender cómo es la evolución del contacto con Dios, podemos mantener ese contacto para tener una respuesta de Dios hoy. Entonces, ¿cómo lo ujú. ves todo eso vos? Bueno, una de las cosas que a mí me llevó a pensar como pienso hoy fue tratar la Biblia en sus propios términos, a respetar al máximo la Biblia en los términos de la Biblia. Y es una gran ironía porque al hacer eso, la Biblia me condujo más allá de sí misma. O sea que la Biblia nunca, si tú realmente la lees y te esfuerzas por entenderla como los autores la escribieron, nunca te va a llevar una epistemología encerrada en el libro. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo práctico para no quedarme en lo abstracto. A veces me cuesta mucho aterrizar. Cuando Dios se le aparece a Moisés, hay dos elementos fundamentales en la aparición de Dios a Moisés. Un elemento celestial y un elemento terrenal. Porque primero Dios le dice a Moisés, yo soy, no sé, yo soy el que soy. O sea, yo soy el ser en sí mismo. Soy la fuente del ser.
Pero luego hay un elemento terrenal en la revelación divina, y es a lo que tú haces referencia con otros libros apócrifos, incluso pues otras tradiciones, otras, aprender o descubrir a Cristo en Aristóteles, descubrir a Cristo en Platón, no que me hago platónico, sino que descubro lo mejor de Platón y ahí veo a Cristo. Eso se ve dentro de la Biblia. O sea, la Biblia defiende esa visión, porque luego de que Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, viene la revelación terrenal. Y es cuando Dios le dice a Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces es como que yo me revelo a ti, Moisés, directamente como un regalo del cielo, como un patrón invisible que simplemente gobierna todo, pero también me revelo en la historia, me revelo en la identidad de los pueblos, me revelo en las genealogías, me revelo en las descendencias, en las herencias y tradiciones y tesoros culturales. O sea, y en esas dos cosas Dios se revela. Entonces, en esa sola historia, ya la Biblia te está diciendo, si quieres descubrir a Dios plenamente, confía en aquello que se te es dado, que no tienes ningún poder para elegirlo, pero también busca a Dios en lo terreno. Lee un libro o sea, lee una buena literatura, lee una buena novela, revisa Borges, García Márquez, busca a Dios en tu historia familiar, en tu árbol genealógico. Esas dos dimensiones ya la Biblia te dice que así es, entonces ahí está. Claro, está como vinculado a esto de que el hombre es la imagen de Dios. Y el hombre es la imagen de Dios, en algún sentido, todos los hombres somos imágenes de Dios. Lógicamente, a veces por nuestra oscuridad no podemos manifestar esa luz. Claro. Pero un hombre en China, un hombre en Japón, un hombre que quizás tenga otra religión, que sea budista, quizás desde nuestro pensamiento cristiano creemos que hay más oscuridad quizás en él, ¿no? Respecto Ujú. de el entendimiento del sentido de la vida y todo eso, pero no quita que no pueda tener ciertas verdades que nos puedan servir a nosotros quizás. Eh, Exacto. Ese es el sentido profundo de, por ejemplo, cuando Jesús cuenta la parábola de la perla escondida, la perla de gran valor que uno encuentra enterrada en el campo. Esa idea de que por más que la humanidad sea oscura o que la imagen de Dios esté distorsionada, Dios todavía puede ser descubierto en el drama humano. Dios todavía puede ser hallado en los escombros, en la suciedad de la historia humana. Está bueno, está bueno. Escuchame, y todo esto de la teología simbólica, vos decís que viene de un pensamiento más filosófico oriental de los padres, ¿puede ser? Bueno, es una forma de aproximarse a ella, pero como te digo, esto viene de una lectura de Génesis, por ejemplo, en los términos de los hebreos, o sea, Mm, viene de la herencia del pensamiento humano, viene de cuando los seres humanos, previo a la modernidad, accedían al mundo, no a través de la razón, de las proposiciones y de la materia, sino que accedían al mundo a través de la intuición, mm. a través de esa intuición con la que un niño empieza a conectar todas las cosas que uno dice, no, esto es una cosa, esto es otra cosa, no me confundas, pero es que la intuición natural del hombre es ver el cosmos como irreduciblemente completo, irreduciblemente holístico. Entonces, en un sentido, lo que le pasó a Occidente fue que perdió lo que yo llamo una epistemología infantil, pero en el mejor sentido que te puedas imaginar. Y es la epistemología de un niño la que te construye un mundo con muchos símbolos que parece fantasioso, pero que está intuyendo patrones reales y te está describiendo la realidad de una forma que un científico no puede ni siquiera soñar con describir. Entonces, eso, Sí, hay una parte que Jesús dice que para venir a mí tienen que hacerse como niños, dice. ahí está. Tampoco es una simple cosa moral, es reconectar con tu intuición, reconectar con tu Mm, espíritu de búsqueda, sí. esa parte de uno que hace que la imaginación empieza a volar y empezamos a ver analogías y conexiones en todas las cosas. Y aunque no A mí, podemos describir la conexión de manera mecánica, vemos sí. la conexión y la tomamos. A mí me llama mucho la atención que los niños son muy lógicos. O sea, viste que uno, cuando es grande, a uno le cuesta aprender lógica cuando uno es grande. Porque te Mm, enseñan un montón de asociaciones, un montón de normas, un montón de criterios, todo, y te confunde, te marea a veces. Pero en un niño hace asociaciones lógicas
muy simples, digo, muy simples y complejas a la vez respecto de la realidad, que lo deja a uno a veces pensando, ¿no? completamente. Y es como que, Sí, es lo que decías vos, es dada esa realidad, es dada en la constitución humana. Después uno la tiene que desarrollar y ahí entra nuestra miseria, nuestro pecado, que en nuestra mala educación muchas veces hacemos transitar a a nuestros hijos por una epistemología un poco borrosa, un poco equivocada, ¿no? Eh, fragmentada y materialista exacto. y Sí, desencantada, sí. sí. A mí me encanta, por ejemplo, cuando los niños definen los términos con los mismos términos. Hay una profundidad tremenda ahí. Así, A ver cómo le sería. preguntas por ejemplo, si le preguntas a tu hijo qué es el amor, dice él, el amor es cuando yo amo a la gente. Y vemos eso como una respuesta tonta, pero realmente es muy Circular. profundo porque el niño, al dar una respuesta circular, está intuyendo que la realidad es autoevidente. Está intuyendo que en última instancia yo tengo que depender en lo que se me es dado para hablar de aquello que se me es dado. O sea, yo Mm, no soy la fuente de la realidad, yo solamente puedo usar lo que recibo para hablar de aquello que recibí. Entonces, esa circularidad es la intuición infantil de que yo solamente puedo hablar de lo que se me dio. ¿Y con qué puedo hablar de eso? Con lo que se me dio. O sea, mm, todo es recibido. Yo nada más soy un vehículo, algo que toma y recibe, toma y recibe. Y claro. también la idea de que la realidad es autoevidente, de que yo no, o Mm. sea, es muy distinto de un ateo que sospecha de todo. El niño como que es tan receptivo a lo que se le presenta, que él no duda, sino que responde con lo que tiene. Es puro en su accionar metodológico, digamos. Exacto. Escuchame, nos quedan 7 minutos. Para ir cerrando, digamos, algunas palabras que tengan que ver con esto de la teología simbólica, con tu experiencia y sobre todo también con el Evangelio. Ujú. Con el Evangelio. Bueno, Sí. la teología simbólica em, es, no se puede reducir a nada más que la descripción de la realidad. O sea, cuando uno ya se familiariza con todas esas historias, Caín y Abel, la Torre de Babel, el Arca de Noé, y cómo todas esas historias arquetípicas se repiten en todo el trama de la Biblia, luego esos patrones empiezan a interpretar no solamente el resto del texto, sino que empiezan a interpretar tus propias experiencias. Te das cuenta de que la teología simbólica es un mapa de lo real, en el sentido más pleno posible, y tu vida se vuelve otra vez lo que se conoce como reencantada. Empiezas a ver todo con colores diferentes, el matrimonio adquiere un valor inimaginable porque se convierte en un microcosmos de la boda entre la tierra y el cielo escatológica y todo esto, lo empiezas a ver en tu experiencia cotidiana con tu esposa, como que tu mundo se llena de significado y empiezas a experimentar a Dios como que ya, o sea, como que empieza a adquirir sentido cuando el apóstol Pablo dice que en Cristo Dios estaba reconciliando todas las cosas en el cielo con todas las cosas en la tierra para llenarlo todo con su presencia. O sea, empiezas a experimentarlo. Tiene sentido finalmente ese versículo, porque no sé cómo se imagina eso un científico, cómo la presencia de Dios va a llenar los átomos. Eso funciona más en la dimensión de nuestra percepción de la realidad, dejar de ver esa percepción como algo ilusorio, subjetivista, menos importante que los hechos, y empezar a entender que la percepción humana de la realidad es la percepción con la que tenemos, con la que contamos, y es el principal vehículo para experimentar a Dios en el mundo. Entonces, eso, el Evangelio Mm. no es yo me muero y me voy al cielo. El Evangelio es cómo toda esa narrativa bíblica que interpreta todo el texto, que te interpreta a ti, que interpreta todas las eras, fue llevada a su máxima culminación. O sea, cómo la cruz, en pocas palabras, resolvió toda la supernarrativa bíblica y cómo la cruz sigue siendo la respuesta definitiva para todos los fenómenos que podemos experimentar. No solo la bíblica, sino también la de pueblos paganos, porque el cristianismo cuando salió a defenderse, dada su expansión en el Imperio Romano y todo, empezó a encontrar, como dice Justino, semillas del verbo, del logos, en todo el mundo. Y por Completamente. eso el cristianismo fue de fácil absorción por aquellos que estaban siendo quizás oprimidos o que estaban
en la vida misma, porque la vida misma es un conflicto la vida misma, que necesitas resolver. Totalmente. Tantísimos pueblos cuyo héroe fundacional era una persona mitad hombre, mitad Dios, que había ido al inframundo para rescatar a su padre o para rescatar a alguien y sacarlo de ahí. Luego vienes tú como evangelista y dices, yo te vengo a hablar de uno que también bajó al inframundo, o sea, no solo parcial, sino que completamente Dios, completamente humano, o sea, y que cuando bajó al mundo no rescató a uno o a dos o a tres padres fundacionales, rescató a toda la humanidad, sacó de la tumba a Adán y a Eva, eh, y destruyó la muerte para siempre. Y luego salió del inframundo y está en lo más alto del cosmos y ya está reinando. O sea, fácil absorción. Entonces, como que ahí lo tienes. Esa es la dimensión simbólica del Evangelio. Tal cual. Bueno, Seba, escuchame, estuvo re bueno, la verdad. Creo que quedan muchas cosas para decir. Si, bueno, si vos tenés tiempo, después le vamos a dar a otro episodio. Si te parece, si podés, vos me vas a decir después por privado. Y bueno, te agradezco por el tiempo, la verdad que estuvo buenísimo. Gracias por separarte, por separar el tiempo. Aparte estás a la distancia, estamos quizás, por ahí tenés que ir a trabajar ahora y nada, me estás separando el tiempo para Sí, el sí. podcast. Dale, a ti muchas gracias por el espacio, por el interés. Espero que aumente el número, pero son pocas las personas que quieren escuchar de esto. Mm. Así que gracias por apreciarlo, por no creer que soy un nueva era, sino que entiendes que No, no, no. pues, estamos hablando de lo más fundacional Tal cual. de Y la todo. próxima, si puede ser, abordar algo del libro que tradujiste, que después nos vas a contar bien, de dónde viene. Quiero preguntarte algo de Jordan Peterson. Tengo varias cositas para preguntarte. Así que bueno, para la Por supuesto, próxima, güey. ahí vamos a estar en contacto. Cuenta Seba, con che, eso. Un abrazo y hasta la Dios te próxima. bendiga, dale. Chau, chau. Dale, pues bendiciones. Chao.